Prueba de sonido. 1, 2. Gloria a Dios. Ahí. Muy bien. Nuestro país sigue bajo ese derramamiento de sangre, y siempre hay rumores de conflictos. Pero como predicábamos un día domingo, en medio de todos esos rumores es necesario que el evangelio sea predicado. En medio de todos esos principios de dolores que decía Jesús en Mateo 24 y Marcos 13, en medio de esos principios de dolores, dijo el Señor, pero es necesario que ese evangelio sea predicado. Así que los rumores y todos esos principios de dolores, en lugar de ser justificaciones para una vida pasiva en la proclamación, esos principios de dolores deben ser incentivos para la proclamación. En otras palabras, entre más gritos de esos dolores hay, es cuando más debemos redoblar el esfuerzo por proclamar la palabra. Así que, amados hermanos y hermanas, ese es el llamado. Cerraremos la carta a los Efesios, que prácticamente es la misma neumatología de Colosenses, para pasar el próximo martes a Primera Tesalonicenses. ¿Cuál es la visión que se tiene del Espíritu en Primera Tesalonicenses? Recordándonos que cuando estudiemos la carta de Tesalonicenses estaremos ante el documento cristiano más antiguo. La primera carta a los tesalonicenses es el primer documento que se escribió en el Nuevo Testamento, antes de los evangelios, antes de los hechos de los apóstoles, antes que las grandes cartas que han sido estudiadas como Romanos. El primer documento escrito que tenemos del Nuevo Testamento es la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Así que su neumatología es interesante porque habla del dinamismo espiritual de las primeras comunidades cristianas no judías, sino prácticamente gentiles en el 100%. Vamos a cerrar la carta a los Efesios. ¿En cuál nos quedamos? Los que llevan aquí la presentación. ¿Qué pasó aquí? Hermanitos, ¿pero dónde nos quedamos exactamente? Efesios 2:22. Ahí nos quedamos. Muy bien. Vamos entonces al capítulo 3. Capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Efesios 3:1, hermanitos. Efesios 3:1, hermanitos. No voy a ir a parar de... Dice la palabra: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes.
es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Padre, una vez más, permítenos comprender la dimensión del actuar del Santo Espíritu en la vida de la iglesia para entender las cosas profundas que hay en tus propósitos. Padre, háblanos, enséñanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. La referencia que tenemos al Espíritu de Dios en este capítulo está centrada en el versículo 5. Y en síntesis, la referencia de Pablo al Espíritu es que el Espíritu es el agente, diríamos, revelador de ciertos misterios que habían estado de alguna manera ocultos, inexplicables, y que por medio de la agencia del Espíritu Santo se da a conocer a los creyentes ciertas profundidades de ese diseño divino de la redención humana a través de los siglos. Y aquí diríamos tenemos un rol del Espíritu muy, muy particular que hay que aprender a discernir, diríamos, su alcance, y hay que aprender a discernir en torno a qué es que esa obra del Espíritu se realiza. Y es que hay una verdad que costó mucho a los apóstoles entender al principio, y es la acción reveladora del Espíritu Santo, el cual, diríamos, ampliaría algunas ideas que el Jesús terreno dio a conocer. Y aquí voy a especificar, diríamos, voy a hablar de dos aspectos que normalmente no se le enseña a la iglesia a entender. Diríamos dos aspectos de Jesús, dos dimensiones de Jesús. Por eso cuando decimos Jesús Cristo, cuando hablamos de Jesús Cristo, estamos hablando de esos dos aspectos que a veces no dimensionamos. Jesús, la persona humana, el hombre de Galilea, el hijo de María y de José, el carpintero, el que creció en medio de Nazaret, el que vivió bajo las tensiones políticas y económicas a las que Galilea se estaba sometida. Jesús, diríamos, el hombre que asume las contradicciones sociales, económicas, políticas y religiosas de la época. Hablamos del hombre, el Galileo. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de la dimensión, diríamos, la dimensión celestial, la dimensión espiritual de ese hombre. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de su carácter de hijo de Dios. Hablamos de ese componente que se confiesa por la fe.
de esa dimensión divina que era parte de la perspectiva de ese hombre. Digamos que al hablar del Cristo, al hablar del Hijo de Dios, estamos hablando de esa parte en la que ese hombre llamado Jesús llega a tener una existencia y un reconocimiento posterior a la resurrección. Digamos que confesar que Jesús es el Cristo es un acto de fe. Para los discípulos fue un acto de fe. Por eso cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, dice que Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, eres bienaventurado por cuanto lo que has dicho, dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Es decir, esa declaración de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una declaración de revelación, no es una conclusión. Es decir, la gente miraba a Jesús en su normalidad y jamás podría llegar a la conclusión que Él era el Cristo, que Él era el Hijo del Dios viviente. Es decir, en Jesucristo no habían componentes que en la religiosidad imperante sirvieran de criterios para deducir que ese hombre era el Cristo. Al contrario, podíamos decir que la manera en que Jesús vivía eran argumentos contrarios para confesar que Él era el Cristo. Llegar a la conclusión que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, no era posible a través de diríamos a través de la observación de la cotidianidad de Jesús. La vida de Jesús era tan normal, tan común y corriente y tan escandalosa. Nunca hemos de olvidar esa palabra como parte del ministerio de Jesús. Jesús era un escándalo andando. Yo creo que tendríamos que acostumbrarnos a que una iglesia cimentada en Jesús siempre va a ser una iglesia que haga escándalo, que no es normal, que se sale del molde, que no se ajusta a los parámetros de la religiosidad común y corriente o a la religiosidad establecida. La cotidianidad de Jesús era escandalosa. Para comenzar, hablaba con mujeres cuando Él quería. Se sentaba con publicanos y pecadores. Se dejaba tocar por mujeres de dudosa reputación. Lo único seguro de esas mujeres eran las primeras 6 letras, como dice aquel hermano. Pero Jesús se dejaba tocar. Y la gente se escandalizaba. Si este fuera el Mesías, no se dejara tocar de una mujer como esa. Comía y bebía con pecadores. Le pusieron de apodo comelón y bebedor. O sea, la nueva versión traduce hartón y borracho. La vida de Jesús era tan extraña que al observarla nadie podía llegar a la conclusión que era el Cristo. ¿Me van siguiendo en esto, hermanito? Ustedes y yo, porque tenemos siglos de acumular toda una visión de Jesús de Nazaret, pero en el momento que Jesús vivió y que sus congéneres lo miraban, su vida no era una vida, diríamos, ajustada a la religiosidad de su época, a la normativa moral imperante, a los contratos sociales que de manera silenciosa vamos todos interiorizando con el paso del tiempo. No. Jesús
era medio libertino, era medio suelto. Y eso escandalizaba a muchos. ¿Cómo iban a llegar a la conclusión que él era el Mesías si él tenía una vida que no se ajustaba a las normativas de la religiosidad imperante? No respetaba la lógica del templo, no respetaba en principio todo ese ensamblaje de poder y de dinero que había en el templo. No tenía ningún nexo sacerdotal, no había ningún vínculo con algún maestro de la ley, no era el nieto de un rabino, no era el nieto de un sacerdote, nada. Era el hijo de un carpintero y una campesina, más nada. Su iniciación en el ministerio la realiza un hombre que no pertenece a la corte del templo, un tal Juan el Bautista que murió decapitado por andar hablando de más, que se creía profeta, que anunciaba perdón de pecados allá por las orillas del río Jordán. O sea, eso era algo extraño en la religión imperante. Cuando los conciudadanos de Jesús lo miraban a él, no miraban a un Cristo, no miraban a ese esperado por el profeta Isaías, a ese anunciado por los profetas. No miraban a esa figura tan anhelada y tan deseada, tanto que uno de sus más íntimos discípulos, cuando vio realmente que no se le miraba a él plante de que era verdaderamente el Mesías, mejor lo vendió, porque no le miraba carácter de ese Mesías esperado. Y de remate comienza a hablarles que lo van a matar. En la concepción del Mesías no cabía la idea que el Mesías iba a morir. Si él venía para dar vida, él venía para reinar, él venía para restaurar a Israel. ¿Y cómo es que lo iban a matar? Y lo peor, lo iban a matar la gente del templo. Entonces eso topó de cuerda a algunos de sus íntimos, que no esperaban un Mesías así. Cuando observamos la vida entonces normal de Jesús, nadie en su sano juicio hubiera llegado a la conclusión que él era el Mesías. Jesús le dejará en claro a Pedro que llegar a la conclusión que Jesús era el Mesías era resultado de ¿qué? ¿De qué era resultado? De una revelación del Padre. Es decir, tiene que estar de por medio una dinámica espiritual en la cual el Padre le dará una cierta convicción al individuo para que llegue a esa conclusión. Que Jesús era el Mesías no era resultado de la vida cotidiana de Jesús, era fruto de una revelación. Porque la cotidianidad de Jesús, en lugar de hablar que era el Mesías, parecía que no lo era. Porque la práctica mesiánica, o sea, la práctica de Jesús como Mesías, no era la práctica que los judíos esperaban. Ellos esperaban una práctica política, militar. No esperaban una práctica querigmática de predicación, de anunciar la palabra, de sanar a los enfermos, de levantar a los muertos. No esperaban una práctica de restauración de la vida, sino esperaban una práctica política. Y eso los llevaba a negar que él era el Mesías. ¿Me van siguiendo, hermanitos? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí alguien tiene preguntas? Mi hermano, por favor, ahí. Aquí, él. Ah, bueno, hay dos. Allá atrás primero y después aquí. Hermano Mario, ¿verdad? Sí, pastor, tengo una duda. Dígalo.
en la parte del que está mencionando el desarrollo del pensamiento, menciona de Jesús como el Mesías y Jesús como Señor. Sí. Y ese es el desarrollo del pensamiento cristiano a inicio. ¿En qué momento se da ya el desarrollo como deidad? Como Sí. Dios. Sí. Esa es mi duda. Digamos que la cristología, que es toda la doctrina acerca de Cristo, tiene como tres momentos. Tres momentos. El momento diríamos histórico de la existencia de Jesús de Nazaret, el hombre, la existencia de Jesús de Nazaret, el hombre. Luego hay un momento en la que este hombre es interpretado por la fe como un hombre que encarna una vocación de ser el Cristo. Es decir, encarna un llamado. El llamado es ser el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor. Hay una vocación que aprendió primero el hombre a discernirla, porque él no venía con el chip desde que nació: hola mamá, yo soy el Cristo. No. Cuando Jesús nació no sabemos qué pensó él que iba a hacer. No traía una codificación que desde que nació traía la conciencia. Él mismo tuvo que desarrollar la conciencia de su llamamiento. Ese es un proceso espiritual muy personal en la vida de Jesús, del cual hay algunos atisbos en el Evangelio de cómo se dio eso, pero no es el tema de esta noche. Pero primero se da un proceso en él. Diríamos, hay momentos en el itinerario espiritual de Jesús que fueron momentos claves para que él creciera en la conciencia de que él era a quien el Padre había llamado para una vocación histórica con Israel. Asumir el llamado de el Cristo. ¿Me van siguiendo? Pero por otro lado, no solamente la conciencia en él, sino la conciencia en quienes lo ven. Cómo los que le conocen, cómo los que le miran, llegan a la conclusión que él también ha llegado. Es decir, cómo se adhieren a él, a quien tiene ya una conciencia de lo que es y de la tarea que ha sido enviado. Cómo se adhieren otros a él, cómo dicen: sí, es cierto, tú eres. El primer momento es él, yo soy. Llegar a esa conciencia. Hubo momentos espirituales claves en la vida de Jesús para llegar a esa conciencia. Es como cuando se dan los procesos de conciencia en nuestro llamado propio, que uno va ampliando poco a poco la comprensión del llamamiento al cual Dios le convoca. Pero otra cosa es cómo otros se convencen de este llamado mío. Y ese es el acto de la fe. Ahora, estos dos procesos están muy claros aún en la vida histórica de Jesús, y están muy claros en la predicación inicial de la iglesia primitiva. En el caso de Pablo, ustedes siempre van a entender y van a leer que Pablo dice: y desde entonces comenzó a predicar que Jesús era el Cristo. Ahora, el tercer momento, que es el momento de confesar a Jesús como Dios, la deidad, que pregunta el hermano Mario, ese momento ya no es un momento, diríamos, un momento tan decisivo, ni en el ministerio de Jesús, ni en la predicación original de la iglesia primitiva.
la iglesia no predicaba tanto que Jesús era Dios. No era como el mensaje. Predicaba entre los judíos, predicaba Él es el Mesías. Y entre los gentiles se predicaba Él es el Señor. Jesús es el Mesías era la frase para predicar a los judíos, no a los gentiles, porque ellos quieren de un Mesías. Usted llegaba donde una comunidad gentil, llegaba a Galacia, llegaba a Roma, miren, vengo a predicar del Mesías. ¿Y Mesías qué? La idea de un Mesías solamente lo entendía un judío, porque era parte de su esperanza desde el Antiguo Testamento, no el gentil. Entonces, la frase Jesús es el Mesías se convirtió en el mundo gentil en un equivalente: Jesús es el Señor. Entonces, esa frase en el mundo romano, en el mundo greco-romano, ya tenía una claridad: Jesús es el Señor. O sea, el Señor ya no es César, el Señor no es el emperador, hay otro Señor. Entonces ya la frase adquiere la confesión adquiere otro nombre: Jesús es el Señor, pero con la misma fuerza. Ahora, eso digamos es la confesión del Nuevo Testamento: Jesús es Mesías, Jesús es Señor. Jesús es Dios, aunque podemos rastrear ciertos indicios de su deidad en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la confesión fundamental de Jesús como Dios no era un componente esencial de la predicación cristiana en el Nuevo Testamento. Confesar a Jesús como Dios ya fue fruto de un desarrollo, diríamos, de la doctrina, del dogma. Es decir, la confesión de Jesús como Dios, más que ser una confesión vital en la predicación de la iglesia del Nuevo Testamento, fue más el resultado de procesos dogmáticos de la iglesia en la historia. No estamos diciendo que tal afirmación no tenga cierta veracidad bíblica. No, lo que estamos diciendo es que tal afirmación no es a la que el Nuevo Testamento le da importancia. El Nuevo Testamento le da importancia a la confesión: Jesús es el Señor, más que decir Jesús es Dios. Sin embargo, posteriormente, confesar a Jesús como Dios ha sido como lo más importante. Y es más, es como un criterio de ortodoxia, o sea, de alguien que camina en la doctrina recta. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no era como la confesión más importante. La declaración importante era: Jesús es el Señor. Por eso hoy día hay muchos que confiesan a Jesús como Dios, pero no lo viven como Señor. Es que confesar a Jesús como Dios casi que es una declaración de la mente, del credo, pero confesarlo como Señor es una declaración de la vida. Y es más fácil discutir sobre Él como Dios que vivir su señorío cotidiano. O sea, es más fácil esconderse detrás del dogma de su divinidad que vivir la genuinidad de un señorío cotidiano. No sé, hermano Mario, si estamos ahí. Bien, el hermanito por aquí, hermano. Dios los bendiga, pastor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, para los fariseos y los escribas, era controversial, ¿verdad? Exactamente, eso. Él fue una persona controversial, pero no controversial porque le gustara el protagonismo. No, controversial porque su idea de Dios
la idea que él tenía de Dios y de cómo Dios se hacía presente en la vida humana era muy distinta de cómo la clase religiosa de su época creía que Dios se hacía presente en Israel. Jesús tenía una manera distinta de cómo hacer tangible la presencia de Dios dentro de Israel. Y la manera de cómo él la hacía tangible era que la presencia de ese Dios buscaba la promoción de la vida, la liberación, la sanidad, es decir, promocionaba la vida humana, la vida. Mientras que la religiosidad no promocionaba la vida, promocionaba las estructuras religiosas, los dogmas religiosos. La diferencia entre el Dios de Jesús y el Dios del templo es que el Dios del templo promociona la consolidación del templo, sus dogmas, sus ritos, sus tradiciones. Pero el Dios de Jesús es el Dios que se hace patente en la calidad de vida que el ser humano tiene que llevar. Por eso Jesús va a contrastar en muchos momentos cuando dice el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Con eso Jesús quiere decir la dinámica espiritual o religiosa que pueda brotar de Dios en la vida de los hombres debe tener como señal insustituible que esa expresión religiosa debe estar al servicio de promover la vida. Si no está al servicio de promover la vida, ya deja de ser una experiencia genuina de Dios. No importa qué tan grande sea el templo, no importa qué tan majestuoso, no importa qué tan sofisticado, ni qué tan complejo, ni a cuánta multitud atraiga. Si no está al servicio de la vida, si no al servicio de dogmas, tradiciones e instituciones, no pertenece a Dios. La experiencia espiritual que pertenece a Dios es aquella que va a trabajar por la vida humana. La vida es lo más importante para Dios, no la religión. Al fin y al cabo, Él jamás ha fundado una religión, nunca. Ni Yahvé en el Antiguo Testamento, ni Jesús en el Nuevo Testamento fundaron jamás ninguna religión. Yahvé no fundó el judaísmo, ni Jesús fundó el cristianismo. Tanto el judaísmo y el cristianismo son frutos de procesos históricos de la dinámica religiosa de los seres humanos. Tanto Jesús como Yahvé tenían preocupación por la vida, porque el ser humano experimentara la gracia, la misericordia, el propósito redentor, liberador de Dios. El problema es que esas dinámicas espirituales se vuelven religiones y las religiones pierden los objetivos. Las religiones se convierten en un fin en sí mismo. Por eso siempre he dicho que la religión es la peor de todas las idolatrías, porque se convierten en fines y dejan de estar al servicio de los propósitos originales para las cuales fueron pensadas, diseñadas, o olvidaron la dinámica en la que nacieron. ¿Preguntas? Hermano Alfredo. Siervo, aquí en el versículo 5 dice que el ministerio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hace unos segundos acaba de decir usted de que Jesús desarrolló la conciencia por medio de una revelación de que Él era el Cristo. O sea, había una comunión con el Espíritu. Claro. Actualmente muchos predicadores dan una palabra y dicen: Dios me ha dado esto, Dios me ha dado esta palabra, el Señor me ha mandado con esta palabra.
Entonces, si esta palabra no va respaldada por el Espíritu, y mucho menos ha habido un desarrollo de conciencia de que ha habido un llamado, ¿cómo poder comprobar para no caer en una... Muchos predicadores por eso incluso caen en la burla, porque muchos no creen eso, que esta palabra viene de Dios, sino que simplemente tal vez un acto de conciencia o algo de emoción. Exactamente. Que trae. Iba a llegar a este punto. Aún a los discípulos les costó entender estas dos dimensiones en la vida de Jesús. Hablo del Jesús terreno y hablo del Jesús que luego de su resurrección reina, es el Mesías, es el Hijo, es el Señor, reina junto al Padre. Hay un cambio de perspectiva, no hay un cambio de agenda, hay un cambio de perspectiva, digamos, hay un cambio de alcance. El Jesús humano, en su limitación histórica, no podía tener la amplitud que muchos quisiéramos ver en él. Es más, el Jesús humano tenía una visión de su trabajo misionero muy limitada. Por eso Él les dice constantemente: vayan, pero no entréis en agendas en aldeas de gentiles. Yo no he venido, dice, sino a las ovejas perdidas de Israel. El Jesús hombre, el Galileo, el histórico, Él tiene una conciencia de su misión restringida a Israel. Y eso es lo que les enseñó a los discípulos en su vida terrena. Por eso es que Pedro no le va a agarrar cuando más adelante, a través de una revelación, el Espíritu lo quiera llevar a una visión más amplia. Claro, no le va a agarrar. ¿Por qué? Porque durante 3 años y medio vivió enseñado por el Jesús histórico acerca de los límites de la tarea o de la misión de Jesús. Ahora, pero Jesús en su resurrección tiene una perspectiva diferente. El hombre, una perspectiva restringida porque es parte de su humanidad. No le podemos pedir a ese hombre que es realmente hombre y que una de las características de su humanidad es su limitación, cosa que nos cuesta entender de Jesús. Porque a Jesús, como decía hermano Mario, siempre lo queremos ver en los evangelios como Dios. No, en los evangelios Jesús es hombre. Sus perspectivas son limitadas. Su visión es limitada. Parte de nuestra humanidad es nuestra limitación. Es hasta después de la resurrección que hay declaraciones universales. Por eso los mandatos misioneros están después de la resurrección. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues a todas las naciones y hagan mis discípulos. O sea, ya hay una visión distinta, cósmica. Y eso es lo que los discípulos después les cuesta agarrar, ese cambio de perspectiva. Ahora, el Espíritu Santo es, en Hechos de los Apóstoles, el agente de Jesucristo para inculcar en los discípulos esa nueva perspectiva. ¿Me explico? La agenda no cambia, cambia el alcance, cambia la panorámica, cambia la perspectiva, no cambia el quehacer.
Digo esto para que entendamos que el Espíritu no es que traiga una nueva agenda, trae una nueva perspectiva. ¿Ya? No señala otro camino, señala el mismo camino, pero con más alcance. Señala a Jesús como el camino de vida y de salvación, pero con mayor proyección, porque ahora es el Cristo cósmico, el Cristo universal, el Rey sentado en el trono en la perspectiva del Padre, que tiene ahora una visión del resucitado y ya no está en un punto geográfico de tiempo y espacio limitado en Galilea, sino que ahora reina junto al Padre. La perspectiva cambia, no cambia la agenda, no cambia la práctica, no cambia su acción salvadora en la cruz, no cambia el signo de su práctica, pero sí cambia el alcance, la perspectiva. Y entonces esto es lo que les irá costando a los discípulos entender. Y lo que Pablo nos dice aquí es que él ha tenido el enorme privilegio por el Espíritu de entender ese misterio del resucitado, de que los gentiles, ese es el misterio, lo dice él, versículo 5. ¿Cuál es el misterio que ha entendido? Ajá, ¿y cuál es? Que los gentiles son, para todos aquellos que andan hablando de querer hacerse judíos, mejor lean la Biblia, hombre, dejen de payasadas. Los gentiles son, ¿qué dice? Junto con Israel. O sea, están a la par. Son junto, los gentiles están junto a Israel, no debajo ni encima, juntos. No sé cuál es la gran chirria con Israel. No sé cuál es la gran fiebre de que hay que hacernos judíos, ay, cantemos en hebreo, ay, pongámonos el guacal en la cabeza, dejémonos crecer la barba, cambiémonos el nombre. Es hacer el ridículo. Ay, que pongámonos el trapo encima. No necesitamos. Ahí está Israel y nosotros en nuestra condición de gentiles, no de judaizarnos, no de parecernos a Israel, no de imitar a Israel, en nuestra condición de gentiles somos, dice, coherederos. Y aquí voy a hablar de tres cosas paralelas, simultáneas. La Reina Valera dice coherederos, la NBI dice beneficiarios de la misma herencia, o sea, somos coherederos. Israel es heredero, nosotros somos herederos. Israel es heredero de la promesa, yo soy heredero también de la promesa, y con Israel soy coheredero. Soy coheredero de él, él es coheredero mío. No es más nada. Ningún judío está encima por ningún gentil. Un judío no vale más que un gentil, ni un gentil vale más que un judío. ¿Estamos? Iguales. Por eso Pablo dirá en Gálatas: ahora pues ya no hay en Cristo Jesús gentil ni judío. La iglesia que no lee la Biblia es la que le soban las tuercas.
y que anda queriendo ser judío, tengamos un culto judío, vistámonos judíos, cantemos judíos, comamos judíos, joda judíos. O sea, es parte de la ignorancia. El gentil y el judío iguales. El judío es heredero de la promesa divina. Amén. El gentil es heredero de la promesa divina. Amén. ¿Qué son estos coherederos? O sea, co quiere decir que estamos en los mismos derechos, en la misma condición. Somos coherederos. Yo no sé cómo es que hay iglesias que dicen, es que los judíos son el pueblo de la promesa. Y uno dice, y vos pasmado que sos, la ganas de decirle a uno. Porque uno oye pastores decir, hermanos, el pueblo judío es el pueblo de la promesa. Y yo digo, bueno, ¿y estos qué creen que son, pues? Que se consideran a sí mismos. Creen que son la sirvienta del pueblo judío. O sea, que creen que Dios tiene una esposa que es el pueblo judío y un amante que es la iglesia. Qué bonito, ¿va? Un solo pueblo tiene el Señor. Un solo pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo? El que entra en Jesús. El que cree en Jesús. Sea quien sea, judío o gentil. Si no entra en Jesús, nada que ver. Nada que ver. ¿Qué más somos? Miembros de un mismo cuerpo. ¿Cómo dice la Reina Valera? Seríamos, para usar la misma frase de coheredero, seríamos comiembros. ¿Ya? Comiembros. Israel es miembro, yo soy miembro. Estamos en plano de igualdad. Israel no es más. Los gentiles no son menos. Israel no es menos, los gentiles no son más. Estamos tablas, empatados ahí. Somos comiembros del cuerpo de Cristo. ¿Y qué más? Copartícipes de la promesa en la misma herencia, la misma pertenencia, la misma promesa. Nada más ni nada menos. Israel tiene la herencia, también yo. Pertenece a Cristo, también yo. Tiene la misma promesa, igual yo. Pero ahora es en Cristo. Desde que Cristo Jesús aparece en la historia, ya no se es pueblo de Dios ni por decretos, ni por pasados, ni por tratos, ni por sangre, ni por tierra, ni por raza. No, desde Cristo Jesús somos pueblo de Dios solo en la medida que estamos en Cristo Jesús. Dice, ay, es que Israel es el pueblo de Dios. Hermanos, ustedes no leen la Biblia, entonces pues. El Israel actual, el Israel presente, ese que está allá dándose duro con los palestinos, ese Israel, el 90% es ateo. Esa población.
El 90% es ateo. Un 4% son judíos ortodoxos, esos que nos venden el comercio del sombrerito negro y el traje negro y la gran barba ese es un 4%. ¿Ustedes creen que todos son judíos creyentes en el Señor? No, hombre, si ese es el 4%, los demás son ateos. El 90% son ateos. Y allá andan haciendo viajes. Ay, yo sueño con ir a Israel. Mira, Israel vale la pena ir, en tanto nos sirva como una experiencia didáctica de entender mejor el texto, nada más. Porque no es lo mismo leer un pasaje que hable de zonas, lugares, leerlo allá en el cantón no sé qué, que leerlo en el lugar donde se dio. Usted dice, hey, cabal, aquí es el pasaje, desde aquí lo hizo, desde aquí lo dijo. O sea, ya el pasaje adquiere otra dimensión, otra lectura, otro alcance, otro nivel. Para eso es válido ir a leer el texto, como dicen los intérpretes, in situ. O sea, irlo a leer en el sitio donde ocurrieron las cosas. No, eso es excelente. Así yo quisiera ir también. Yo quisiera irlo a leer, y no solamente Israel, yo quisiera echarme toda la ruta paulina de Asia Menor, todo Turquía, andar de cada, no vacilando, sino leyendo el pasaje en situ. O sea, yo quisiera, pues. Ahora, pero es que voy a llegar al Jordán y voy a decir, ay, el agua Jordán sagrada, me voy a llevar mi pichel para El Salvador. Ah, no, hombre, tampoco. Ay, que el aceite sagrado, ay, que el mar rojo sagrado, ay, que pedazo de la cruz de Cristo, ay, no, tampoco es idolatría ya. O sea, sí es negocio. O sea, eso es hacer lo mismo que hacía la gente en tiempos de Jesús en el templo. Y sería ya el colmo que los que hemos sido iluminados con la palabra y por el Espíritu andemos con las changonetadas. Ay, mire, aquí está una botella de agua del río Jordán, mire qué linda. No, hombre, yo le ponía un barril del agua de Acelguate. ¿Y cuál es el problema aquí, pues? ¿Qué tiene Jordán de más, pues? No estoy creyendo que el agua de río Jordán es divina. Más ahora con todo eso, en el Jordán han tirado tantos químicos. ¿No me va a creer que, ay, voy a ir al monte Sinaí a traer una mi piedra y ahí viene cargando la piedra? No, a lo mejor le vendo una aquí si quiere. ¿Para qué va a ir con semejante tetunte? Con 2 tetuntes, usted y la piedra. Pero claro, eso no es más que la ignorancia de no entender que ese nivel de religión quedó superado ya en la persona de Cristo Jesús. Ya no hay lugares sagrados. Sagrado es Él y el pueblo que pertenece a Él. Ahí andan cuidando la piedra que la trajeron del monte Sinaí y se andan hartando al hermano. Ay, que mi piedra, y la limpian. Ah, no, mejor aceite de oliva. Y al hermano se lo andan hartando. Ahí andan cuidando el agua que trajeron del río Jordán, el aceite de oliva de Galilea. Yo lo que puedo traer de Israel es vino. Eso podría traer yo de Israel. Un vino exquisito de Galilea, la zona de los mejores. Eso podría traer. ¿Por qué están teniendo piedras? Ahí andan cuidando los tetuntes que traen de Israel
Y a la hermana se la andan hartando. Y es más sagrado el hermano que esa piedra, hermanito. Es más sagrada la hermana que este tunte. Ese es el misterio que Pablo dice: ahora en Cristo me lo ha hecho comprender el Espíritu Santo. Que en la perspectiva del Cristo resucitado, en la misión redentora del Cristo resucitado, ya no hay preferencia entre Israel y los gentiles. La obra redentora de Cristo es para todos. Ahora, hermanito, para terminar, ¿cómo discernimos una revelación del Espíritu? Hay un punto, una piedra angular, un eje inamovible, y ese eje inamovible es la práctica de Jesús. El Espíritu no cambió la agenda misionera de Jesús, es decir, no cambia la práctica de Jesús, cambió su alcance, cambió su perspectiva, cambió su universalidad, cambió, digamos, la amplitud, pero no cambió el qué. Amplía el cuánto, pero no el qué. La perspectiva de Jesús sigue siendo la misma perspectiva del Espíritu. La práctica de Jesús sigue siendo la misma práctica del Espíritu Santo. Por tanto, hoy día pueden haber pastores, profetas, apóstoles, apostolitos, apostolones, megapóstoles, lo que usted quiera llamarle, que vengan a inventar la última revelación en nombre del Espíritu. Si la práctica en última instancia que esa persona dice que es del Espíritu no es la práctica de Jesús, eso no es del Espíritu Santo. Aunque sea un show, aunque sea un espectáculo, aunque sea un impacto multitudinario, las cantidades de gente no significa que ahí está el Espíritu Santo. Multitudes observaba Pablo que iban a adorar a los dioses en Atenas. No significaba que en esa multitud estaba el Espíritu Santo. No. Toda revelación que tenga como agente al Espíritu Santo siempre va a ser orientada a la perspectiva misionera, a la práctica misionera de Jesús de Nazaret. La vida, la justicia, la reconciliación, la verdad, la fraternidad, el perdón, la reconciliación. Ahí apuntaba la práctica de Jesús, la hermandad. Pero si en nombre del Espíritu venimos a montar nuevas religiones, eso aunque sean opulentas, no es del Espíritu Santo. Si en nombre del Espíritu venimos a montar nuevos patrones farisaicos, religiosos, o sea, otra vez venimos a fundar el judaísmo, tampoco. Entonces, la práctica de Jesús sigue siendo el criterio con el cual debemos aprender a interpretar todo lo que hoy se diga es del Espíritu. Porque se dicen muchas cosas que son del Espíritu que no son del Espíritu Santo. Muchas iglesias que con bombo y platillo anuncian que somos del Espíritu, pero veamos su práctica, sus obras misioneras, sus frutos, sus resultados, su trabajo.
Pero si en nombre del Espíritu lo único que hacen es afeitar la lana para mantener los monstruos que construyen, no, es judaísmo otra vez. No es evangelio. ¿Me va siguiendo? ¿Estamos, hermanitos? Pongámonos de pie entonces. Evangelio es la vida. Llevar en todo tiempo y en todo lugar ese mensaje de salvación que tanto necesita el ser humano ahora. En estos tiempos donde la sangre está corriendo, amados hermanos, su compromiso con el Espíritu es ser mensajero del Señor. Cuán hermosos son los pies sobre los montes, dice la Biblia. Los pies de aquellos que anuncian la paz. Los pies de aquellos que dicen: tu Dios reina. No es tiempo de descansar. Que han terminado los renuevos, no quiere decir que ha terminado la obra del Señor. Pues sigue. Padre, nuestra nación sigue derramando la vida sobre la tierra. Y eso te daña, te ofende, te molesta, te indigna. La vida de niños, la vida de jóvenes, la vida de ancianos, la vida de hombres y mujeres. Muchas iglesias mejor se encierran porque está peligroso. Otras mejor inventan proyectos sociales de construcción, de fiestas, celebrar días festivos. Padre, nosotros queremos ser fieles al llamamiento celestial. Llénanos de fe, llénanos de poder, llénanos de convicción. Que cada hombre y mujer aquí reunido vuelva a escuchar una y otra vez tu voz. Cuando tu boca dice: cuán hermosos son los pies. Cuando cada uno de ellos recorre las calles caminando, tú desde el cielo dices: cuán hermosos son los pies sobre esas calles de esos que anuncian la paz, de esos que le dicen al Salvador: tu Dios reina. Padre, que estos mensajeros sigan siendo hermosos para ti. Que estas mensajeras sigan siendo hermosas para ti. No por su presentación meramente, sino por su práctica, por su servicio, por su ministerio. Glorifica tu nombre, Señor, en la vida de ellos y acompáñales. En el nombre de Jesús. Amén.